Con él nació la teoría del suspense, el terror psicológico en la gran pantalla. Con una maestría absoluta en el uso de la cámara y gran pericia en sus encuadres, provocaba perturbación, temor, ansiedad en el espectador. Alfred Hitchcock creó una nueva forma de hacer cine de terror. La trama de sus obras era una simple excusa, el pretexto para jugar con sus personajes, también con el público, dejándole señuelos y provocando una gran tensión. La famosa escena de la ducha en Psicosis es ejemplo de la gran maestría de su técnica y de su impacto emocional. A Hitchcock también le gustaba hacer cameos, efímeras apariciones como extra a través de un espejo o con su silueta, la más famosa del cine. Estos días se cumple el 35 aniversario de su muerte en 1980. Hoy con Informe Semanal recordamos al mago del suspense, Sir Alfred Joseph Hitchcock. Good evening, ladies, and please don't adjust your sets. I think the picture tube needs little dusting. Este ha sido uno de los numerosos homenajes que se realizarán hasta el próximo 13 de agosto para celebrar el centenario de Alfred Hitchcock, un británico que logró emocionar y aterrorizar, creando imágenes que permanecerán en las retinas del público del mundo entero. De la personalidad de este director y de la forma en que trataba a sus actores se ha dicho mucho y no siempre bueno. Sin embargo, pocos deben quedar hoy que intenten desprestigiar a este inglés rechoncho con cara de pícaro. Sir Alfred, te lo prometo, nunca te olvidaremos. Tus películas, tu talento, seguirán entreteniendo a las audiencias durante toda la eternidad. Alfred Hitchcock nació en Londres el 13 de agosto de 1899. Hijo de un próspero comerciante de productos avícolas de Essex, tuvo una estricta educación en un colegio de jesuitas, donde sus compañeros le despreciaban por torpe y por obeso. Su infancia iba a estar marcada por un padre demasiado severo, que desde entonces generaría en él temores obsesivos. Si regreso al pasado en busca de los orígenes de mis temores infantiles, lo más lejano que puedo recordar fue cuando mi padre, un hombre muy severo y con gran visión de futuro para aquella época, me envió a la policía local con una nota que leyó uno de los policías, que acto seguido me condujo a través del corredor hasta una celda donde me encerró durante 5 minutos. Después me sacó y me dijo, eso es lo que hacemos a los chicos malos. A los 16 años comenzó a trabajar en la sala de montajes de los estudios Islington. 10 años más tarde, filmaría en Alemania su primera película, El jardín de la alegría. Tras ella regresó a Inglaterra, donde rodaría títulos como El enemigo de las rubias, Alarma en el expreso o la primera versión de El hombre que sabía demasiado. En 1939, rodaría su primer film americano, Rebecca. Entonces llegarían los primeros éxitos de Hitchcock, La soga, Encadenados o Crimen perfecto, pero la Academia de Hollywood le despreció incluso durante su época más brillante, en la que rodaría títulos como La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, Vértigo o Psicosis. En 1940, Rebecca se llevó un Oscar a la mejor película, pero Hitchcock nunca recibió una estatuilla por su labor como director. La crítica también le dio la espalda al principio. Sin embargo, las butacas se llenaban en cada estreno. Hitchcock sabía que para mantener al público en sus asientos debía darle más información de la que conocía el protagonista. Así nació su teoría del suspense. Usted y yo hablamos aquí sentados sobre béisbol. Hablamos durante 5 minutos y de pronto cae una bomba. El público sufrirá un tremendo shock durante unos 10 segundos. Cojamos ahora la misma situación. Dile al público desde el principio y muéstrale que debajo de la mesa hay una bomba
que estallará dentro de 5 minutos. Mientras que usted y yo estamos aquí sentados hablando de béisbol, ¿qué dirá el público? No habléis de béisbol. Hay una bomba debajo de la mesa. Deshaceos de ella. Pero es inútil. Ellos no pueden saltar de sus asientos a la pantalla, coger la bomba y lanzarla lejos. El suspense, unido al juego constante con las imágenes, hacía que el público percibiese en la película más de lo que el propio guión podía expresar. Y yo creo que para Hitchcock el guión no era importante, no era fundamental. No, yo creo que el guión para Hitchcock era... Él tenía un tic especial o una manera especial de decirlo, llamaba MacGuffin al pretexto. Y el guión para Alfred Hitchcock era un pretexto para poder narrar determinadas situaciones. Algunas de estas escenas, que pertenecen ya a la galería de los grandes momentos del cine, logró realizarlas gracias a una genial utilización de la técnica del montaje. La escena de la ducha de Psicosis no solamente es maravillosa por el impacto que produce, sino por cómo está hecha, por cómo está rodada y por cómo se han conseguido esos efectos como un prestidigitador. Esa película la vi casi plano a plano y me había pasado desapercibido hasta en un momento determinado en que noté algo raro, parecía una suciedad de la pantalla, coincide con el momento en que sale el coche del pantano donde está el dinero de la primera víctima que ha ido al motel, y ahí precisamente pues está claramente sobreimpresionada la momia de la madre. ¿Efecto que produce? Pues que todo el mundo dice que qué interpretación más sublime de Anthony Perkins, que en esa sonrisa final está la locura, está la esquizofrenia. Bueno, pues realmente eso lo ha conseguido con un efecto del que él nunca habló y que claramente es un efecto subliminal. Era un perfeccionista en toda regla. Sin embargo, según recuerda el director Peter Bogdanovich, sus películas siempre fueron más perfectas en su cabeza que lo que finalmente se estrenaba en las salas. De hecho, el cineasta inglés nunca iba a ver sus películas al cine. Hitchcock culpaba de esto a los actores, que al parecer se entrometían en sus películas. Él los actores los utilizaba evidentemente casi como maniquíes, como modelos, ¿no? Incluso los actores se quejaban mucho en su tiempo, se quejaban de que Hitchcock no les dirigía, sino que simplemente les colocaba. Bueno, como utilizaba buenos actores, la verdad es que ellos llenaban esas carencias, las llenaban con su gran personalidad, ¿no? Como Cary Grant o Ingrid Bergman o incluso Grace Kelly. Pero evidentemente la fama que luego tuvieron algunas actrices de frías, eran frías con Hitchcock, porque Hitchcock, primero porque le gustaban así, y luego porque es verdad que las manejaba o las manipulaba, igual que al espectador, casi como objetos. Abro la puerta y salen todos aquellos pajarracos que me atacan y yo dije, bueno, pero Hitch, oye, soy una actriz, pero ¿por qué tengo que subir? He visto que a la maestra la han asesinado, la han matado los pájaros y que han sucedido todas estas cosas. ¿Por qué tengo que subir yo? Y entonces Hitchcock me mira y me dice, pues porque yo te lo mando. Por el mundo de Hollywood se comentaban las extrañas relaciones que tenía con las actrices de sus películas. A pesar de esto, Hitchcock afirmaba mantenerse fiel a su esposa, con la que convivió desde los 25 años y con la que tuvo una única hija, Patricia. Sin embargo, los rumores sobre sus acosos a Grace Kelly o a Tippi Hedren estaban en boca de todos. Parece que a esta última llegó a hacerle propuestas sexuales durante el rodaje de Marnie la ladrona, y al ser rechazado se limitó a hablarle a través de sus ayudantes. A nivel sexual, pues todos los que han escrito sobre él coinciden que era una persona bastante complicada y de hecho pues a muchas de sus actrices les hizo la vida imposible o intentó seducirlas de cualquier manera, ¿no? Y en muchos casos en las películas en las que trabajaba con esas actrices está latente todo el morbo que llevaba aparejado esa doble moral de Alfred Hitchcock. ¿Qué tal están, amigos míos? He decidido cortar esta cuerda porque es un obstáculo que me impide continuar. Tengo que encontrar a mi compañero. Hace un momento estaba aquí, se oyó un grito y desapareció. Vaya por Dios, creo que he vuelto a meter la pata. El humor era una manera de acercarse a los espectadores. Quizá por ello realizaba sus famosas apariciones en las películas, para que el público jugara a encontrarle,
Estos gags, junto a las presentaciones que hacía de su serie para la televisión, hicieron de Hitchcock una cara famosa que el gran público reconocía fácilmente. Fue al final de su carrera cuando comenzaron a lloverle los homenajes, conferencias, medallas. En 1971, la Academia de Hollywood le entrega un premio honorífico por toda su obra. La reina de Inglaterra le concedería el título de Sir. Sin embargo, desde comienzos de los 60, títulos como Vértigo, Marnie o Los pájaros, que hoy son considerados como grandes muestras de su filmografía, resultaron tremendos fracasos comerciales. Alfred Hitchcock murió el 29 de abril de 1980 en Bel Air, California. A su entierro acudieron todos los que le querían y muchos de los que le respetaban. Ninguno de ellos hizo caso al deseo del director de que en su epitafio se recogiera la frase «Esto es lo que hacemos con los chicos malos». Filmó más de 50 películas en medio siglo de cine, un cine que ahora es patrimonio de todos.